Hola, hola. Hoy les vengo a hablar un poco más detallado sobre el tipo de trabajo que hago, ¿ok? Porque generalmente cuando les menciono a las personas que están interesadas en recibir iniciar un proceso individual conmigo, les suelo comentar eh, que mi trabajo no es solamente psicología, ¿ok? No es algo tan básico o tan limitado a decir, sí, soy psicóloga, ¿no? Quienes tienen tiempo siguiéndome saben que parte de mi propio camino, de mi propio proceso individual, he abarcado montones de áreas, ¿no? Desde el mindfulness, por ejemplo, hay ciertos pacientes que llegan con temas relacionados a la alimentación, lo que es la alimentación consciente. Estuve un tiempo trabajando con una nutricionista. Hay muchos acá que saben que estuve un tiempo estudiando astrología, coaching. Entonces, no me limito únicamente a utilizar técnicas de psicología. ¿Okay? Aparte de eso, mi formación fue más psicoanalista, humanista. ¿Okay? Entonces no es tan sencillo como decir, sí, simplemente te voy a escuchar y únicamente vamos a hablar de emociones. No, la palabra, por así decirlo, con la que me gusta introducir mi trabajo es terapia holística. ¿Okay? ¿Por qué holística? ¿Por qué esa palabra? Entonces hay muchas personas que dicen, es que eso me suena como extraño, como que es como si le quitara la parte psicológica, no la parte profesional, la parte científica. Para nada. Es un agregado más, es un apartado más. ¿Qué es lo que pasa con lo holístico? Que se trabajan temas diferentes, ¿no? No somos tan sencillos, ¿no? Los seres humanos son sumamente complejos, ¿no? Tómense ustedes mismos como ejemplo. No somos tan sencillos de explicarnos, de entendernos. Entonces no existe, yo al menos no creo personalmente que exista una panacea, una respuesta para todo. Esto es y punto. Y esto me resuelve la vida. Generalmente cuando llega un paciente, pues por supuesto se le hace una especie de entrevista, ¿no? Para conocerlo más, qué es lo que lo aqueja actualmente, eh, si hay alguna enfermedad, ¿no? Orgánica de base, padecimientos orgánicos, ¿no? O sea, enfermedades médicas, eh, cómo son las relaciones con su familia, que eso es sumamente importante, si hay, si no hay, cómo es, cómo son sus relaciones interpersonales, de pareja, de familia, amigos. eh, y acá es donde uno va dirigiendo un poco el proceso, ¿no? Entonces, generalmente, pues como tenemos tantas áreas de nuestra vida, no me puedo limitar únicamente, sí, háblame de su relación de pareja, de su antigua relación de pareja. Generalmente hay que hacer muchas conexiones, ¿no? Y quienes han llevado procesos conmigo saben que me encanta hacer esta correlación de, wow, ¿cómo cómo podemos pasar de entender mi dificultad para tener rutinas o para, eh, le voy a dar un ejemplo más específico, una señora que viene porque cree tener dificultades con la maternidad. Ya tuvo su primer hijo y le ha costado mucho, nada nuevo, ¿no? Adaptarse a este nuevo rol. ¿Okay? Entonces, para adelantarlos un poco en el proceso, nos fuimos dando cuenta como su problema no era con la maternidad, su problema era con las rutinas, con la disciplina. ¿Por qué? Porque cuando era niña nunca tuvo esto. ¿Okay? Cuando era niña, incluso su niñez estuvo cargada de muchísima ansiedad y muchísima impredictibilidad y muchísima traición. ¿Por qué? Porque su papá no era, tenía otra familia, ¿okay? No era, tenía dos familias, literalmente. Entonces era ese tipo de persona de mañana vengo y ese mañana no llegaba. Mañana vamos de paseo y ese mañana nunca llegaba. Entonces, esta dificultad de mi padre para generar compromiso de lo que digo, hago, para generar confianza, le afectó a ella hasta el día de hoy en su maternidad. Ese es el tipo de análisis que me gusta hacer. Pero eso es solo una parte. Dentro del proceso terapéutico también hay muchísima enseñanza. Uno se pone en una posición de maestro. Bueno, si tengo dificultad para establecer compromiso en mi vida, rutinas, disciplina, tengo que aprenderlo, tengo que enseñármelo.
Si mis padres no fueron capaces de poder enseñármelo, pues yo puedo convertirme ahora en mi propio padre y hacerlo, enseñármelo. ¿Okay? Entonces acá empieza uno a dejar pequeñas tareas, ¿sí? En mis procesos individuales prácticamente siempre dejo tareas. Algunas son tareas de hacer, otras son tareas de escribir, que son como de autorreflexión. Algunas veces son procesos para acelerar o ponerte en conexión con ciertas emociones reprimidas, ¿no? Ciertos recuerdos reprimidos. Entonces no es tan sencillo decir que únicamente doy terapia psicológica. Por eso en general no me gusta ni siquiera presentarme así, porque te limita a una cajita. También tengo, por ejemplo, otra paciente que llega con una depresión muy grave, pero su depresión está generada es una especie de depresión con burnout, entonces está generada por su trabajo. Entonces me he tenido que convertir en mercadóloga, le he tenido que ayudar a hacer lineamientos para su empresa porque no habían, le he tenido que ayudar, de nuevo, esto nace de mí, no es que debería, ayudar a generar nuevas reglas en su trabajo, nuevas pautas de trabajo, ayudarla a delinear qué es lo que quiere. ¿Realmente quiero seguir haciendo esto o no? Entonces algunas veces incluso me ha tocado ayudarle a darle recomendaciones de redes, por ejemplo, de manejo de redes, manejo de marca personal, administración del tiempo, administración del dinero. El tema del dinero se trabaja montones, ¿no? La mentalidad, el mindset se trabaja montones. Tratar de aclararse en esta idea interna de, bueno, ¿qué es éxito? ¿Cómo quiero yo que se vea eso? ¿No? ¿Bajo qué pautas quiero vivir? ¿Bajo qué pautas quiero vivir mi éxito? Entonces se trabaja con una variedad de temas. En algún momento incluso estuve trabajando con varios pacientes que eran universitarios. Entonces tenían mucho conflicto, por ejemplo, con el paso, ¿no? de la clase presencial a la clase virtual. No se acomodaban con los tiempos, con los horarios, con estudiar, con todo lo que tenían que hacer. Entonces, bueno, desarrollamos un horario, un calendario, una especie de agenda, ¿no? Entonces es administración del tiempo, organización, y con algunos otros tuve que trabajar incluso cuando tuve el caso de dos, me parece, chicas que estaban terminando la carrera y ya no era lo que ellas creían. Se estaban encontrando con que sí, escogí esta carrera y creo que no es, eran muy jóvenes los dos. Entonces acá empieza uno a cuestionarse, bueno, ¿de dónde escogiste esta carrera? ¿Por qué la escogiste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué creías de esa carrera? ¿No? Entonces se hace un poco de trabajo filosófico, ¿no? De cuestionarse muchas cosas, de a qué responden esas creencias, a qué responde ese patrón de pensamiento, por qué creo eso. Entonces quise pasar a hacerles un video para que entendieran un poco más cómo trabajo, pero realmente es una experiencia que tienes que vivirla para entenderla, ¿no? Me gusta dejarles casos para que vean que generalmente la mayoría de las cosas nace de cómo las veo, de cómo las vivo, ¿no? Pero necesitamos un agente externo, alguien que esté afuera, que sea capaz de ver más allá o incluso de relacionar cómo esto tiene que ver con esto otro y poder entender. Mi trabajo es muy limitado, yo no hago nada por ustedes, no hago nada por mis pacientes. Ellos tienen que ir día a día y hacer el cambio, generar el cambio, ¿no? Pero a mí me toca, con mi discurso, con mi palabra, con mis señalamientos, empezar a generar ese cambio, empezar a generar ese proceso interno, ¿no? Que se da en la mente de una vez que ya señalé tal cosa, ya no vas a poder hacerte el ciego o el sordo, ¿no? Ese es mi proceso, ese es mi papel, generar el cambio, acelerar ese proceso. Entonces, pues quería hablarles un poco más para que entendieran que no es tan sencillo, ¿okay? Y no me gusta limitarlo ni siquiera a la psicología, a las técnicas psicológicas. Generalmente hay que ir más allá. Hay que hablar de administración, de mercadeo, de finanzas, de decisiones,
Muchas veces hay que discutir temas filosóficos, ¿no? Em, entonces, para que entiendan un poco cuando vean o cuando les diga, sí, el tipo de terapia que doy es holística. ¿Qué significa eso? Me va a hablar de chakra, de alineación de aquí y de allá. Y generalmente me adecuo mucho al paciente. Si el paciente cree en eso y quiere hablar sobre eso, lo hablamos, no pasa nada. No hay alguna beta en cuanto a algún tema que no se pueda hablar o que no se pueda tocar. Conmigo pueden hablar de cualquier cosa. ¿Mm? Siempre y cuando consideren que es importante, ¿no? Este es su tiempo. Están pagando por eso, no están pagándome por eso. Así es que siempre les digo, hagan uso sabio de lo que quieren hablar en ese tiempo, en esa hora, 40 minutos. ¿Mm? Entonces, bueno, espero que eso les ayude a aclarar más las dudas. Y si tenían ahí como la espinita de que si hoy voy, no voy, le pido, no le pido, escriban. Pregunten, no pasa nada. Siempre van a encontrar una respuesta de parte mía. Y si por algún motivo no quieren que yo hable de su caso, que generalmente lo que hago es a veces mezclar casos, no crean, pues nada pasa, lo dicen. Pero espero que logren resonar con el trabajo, con lo que les digo acá, y nos estamos viendo.